Déjeme que le cuente una historia real que me pasó hace un tiempo atrás. Recuerdo que hace un tiempo atrás yo fui a visitar a mis padres. Y de repente me encuentro a aquellos muchachos que supuestamente habían sido mis amigos, con los que yo había andado caminando. Y de repente uno de ellos se me acerca y me estaba pidiendo que yo le diera droga. O sea, como yo había caminado cuantos años con él, él pensó que yo todavía estaba en vicios. Y le digo, yo ya no, gracias a Dios no participo de eso, Dios ya me cambió. Y aquella persona se me queda viendo y me dice, Dios te cambió a ti. Y yo le dije, sí, Dios me cambió. Ahora ya no soy el marihuanero de antes, ya no soy el loco de antes, ahora soy un siervo de Dios. Y esta persona se me queda viendo y me dice, pero ¿cómo es que Dios te cambió? Y esta persona me dice, si palo torcido nunca se endereza, hermana Elubia. Y esta persona me dice, pero palo torcido nunca se endereza. Y yo le dije, tienes toda la razón, palo torcido nunca se endereza. Pero hermano y hermana, tú y yo no somos palo, somos de carne y hueso. Bendito sea Dios. Es cierto, el palo no se endereza, pero tú y yo no somos palo, somos de carne y hueso, y creemos perfectamente que esta bendita palabra tiene poder. Y no es la gente, no es la filosofía, no es la gente que nos lava la cabeza, es esta bendita palabra que tiene poder para cambiar. Por eso dice Dios, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Porque todo lo que es palabra, todo lo que Dios tiene poder. Lo que nadie hizo por nosotros y nunca nadie lo pudo hacer, es Dios a través de su palabra que nos cambió. Tú no estás ahora en el Evangelio por cuestiones de azares del destino. Tú y yo estamos en el Evangelio por misericordia y porque la palabra nos cambió. ¿Cuántos no fuimos borrachos? Algunos fueron homosexuales, algunos fueron adúlteros, otros fueron delincuentes, ladrones, asesinos. Sin embargo, ahora son siervos de Dios. ¿Y qué pasó? Simplemente la palabra los cambió. Ese es el poder que la palabra tiene. ¿Cuántos brujos no han dejado la brujería y hoy son siervos de Cristo? ¿Quién los cambió? La palabra. ¿Cuántos católicos no han dejado la idolatría? Han dejado ese mugrero del diablo, han dejado esas maldiciones, esas abominaciones de idolatría y de cuánta basura. Y hoy están en los caminos de Dios. ¿Y quién los cambió? Fue la palabra. Fue la palabra que los cambió. Yo bendiga, hermano Moisés Otoniel. Fue la palabra la que nos cambió. Y como dijo el apóstol Pablo, ¿y cómo entenderán si no hay quien les predique? Es decir, ¿y cómo la gente muchas veces va a cambiar? Gracias a Dios por esta palabra. Hombres que eran negociantes del Evangelio, que nos han llamado, nos han dicho, pastor, ya no cobramos por cantar, ya entendimos la palabra. Gloria a Dios. ¿Quién los cambió? Carlos Rivas, no, la palabra. Hombres que me han llamado y me han dicho, pastor, íbamos a pagar 10,000 solo por sacar un disco, solo por grabar un CD, pero escuchamos el mensaje, ya no le vamos a dar de comer a estos hijos del diablo, mantenidos, delincuentes que cobran 5,000, 10,000 solo por sacar un CD. Gloria a Dios. ¿Y quién nos cambió? La palabra. ¿Quién nos hizo entender la palabra? Por eso dice allá en Proverbios que un pueblo donde no tiene profecía es un pueblo que va al barranco, desenfrenado. Cuando no hay palabra que corrija, que reprenda, el pueblo hace lo que quiera, la gente hace lo que quiera, pero es la palabra la que nos educa, es la palabra la que nos cambia, es la palabra la que nos transforma. Dios bendiga a aquellos hermanos que me han llamado y me han dicho, pastor, íbamos a pagar 5,000 para sacar un CD, pero cuando escuchamos la palabra decidimos ya no darle de comer a estos delincuentes hijos del diablo que están dentro de las congregaciones, que ni evangélicos son, porque la mayoría de estos delincuentes que sacan CD, la mayoría de estas casas productoras de disco, hermanos, no son ni cristianos estos hijos del diablo. Unos son católicos, otros son adúlteros, otros son mugreros del diablo.
No entiendo cómo los evangélicos se van a meter con estos delincuentes, impíos, hijos del diablo, solo para que le saquen un CD. ¿Y cuánto le van a cobrar? 5,000, 10,000, 15,000. Pero muchos de estos hermanos nos han llamado y nos han dicho: pastor, gracias por esa palabra. Y por eso seguiremos predicando esta palabra para los que aún no han sido alcanzados. Esta palabra los alcance, esta palabra los alcance, esta palabra los alcance. ¿Cómo nos vamos a detener si es la palabra la que cambia, la que transforma? Te lo dije hace unos días y te lo voy a volver a repetir, hermano. Si tanto quieres que la gente te vea cómo cantas, no hay necesidad que vayas con estos impíos delincuentes a sacar un CD. No hay necesidad. Canta en el Facebook, abre una cuenta de Facebook, abre una página en el Facebook, abre una cuenta en el YouTube. Ahí puedes cantar y miles de personas te van a ver sin necesidad que le pagues a estos delincuentes. Y también tú te hagas cómplice de estos hijos del diablo que están negociando con el evangelio. Pero al final la profecía se fue dada hace miles de años atrás, cuando Pablo dijo que en los últimos tiempos iban a haber hombres impíos que iban a hacer negocio con el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántas personas no han cambiado con esta palabra? Hombres que estaban en adulterio, pero cuando escucharon esta palabra dejaron el adulterio y se metieron al camino de Dios. ¿Cuánta gente no me llama y me dice: pastor, gracias, porque yo estaba en fornicación, pero escuché la palabra, escuché el mensaje, ya esta semana me voy a casar? Gloria a Dios. ¿Quién hizo eso? La palabra. ¿Cuántas personas me han llamado y me han dicho: pastor, gracias, porque yo no estaba bautizado, pero escuché el mensaje y me voy a bautizar? La gloria para Cristo. ¿Quién hizo eso? La palabra de Dios. ¿Quién hace esto? La palabra. ¿Y cómo mucha gente va a entender si no les predica la palabra? Solo les predican mensajitos acomodados, mensajitos, hermano, donde el adúltero sigue siendo un adúltero porque no hubo quien le reprendiera ese pecado, donde el fornicario se va nuevamente para su casa siendo un fornicario, donde si entra un brujo a la congregación se va nuevamente para su casa siendo un brujo. ¿Por qué? Porque no hubo palabra que lo confrontara, no hubo palabra que lo reprendiera, no hubo palabra que lo hiciera reflexionar, no hubo palabra que lo hiciera entender, no hubo una palabra que le reprendiera ese pecado. Yo recuerdo cuando empecé a servirle a Dios, cuando empecé a dar mis primeros pasos en el evangelio. Recuerdo que llegaba a los cultos con mi cabello largo, un arete en cada oreja, enchorado, así llegaba. Pero gracias a Dios, porque Dios puso un pastor que me aconsejó, que me enseñó, que me instruyó. Pero cuando este hombre predicaba la palabra, a mí me golpeaba, a mí me dolía, a mí me ofendía. Incluso yo decía: este hombre por mí lo dice, este hombre a mí me lo está diciendo. ¿Y a quién más? Si el predicador nunca le predica las sillas, el predicador nunca le predica las bancas, el predicador no le predica las lámparas, no le predica la lámina, el predicador le predica al pecador para que el pecador entienda, se aparte de lo malo y haga lo bueno. Por eso es que muchas congregaciones, bendito sea Dios, están patas arriba. Muchas congregaciones están, hermano, patas arriba con este montón de gente endemoniada, pastores endemoniados que no les importa cómo la gente está, lo que les importa es la plata. Por eso solo predican de prosperidad, de bendición, de prosperidad, bendición y prosperidad, pero nunca reprenden el adulterio, nunca reprenden el homosexualismo, nunca reprenden a los afeminados, nunca reprenden a los delincuentes que cobran por cantar, nunca reprenden el pecado a los delincuentes que cobran por cantar un par de alabanza, nunca le reprenden el pecado a los delincuentes que andan negociando con la palabra. ¿Por qué? Porque no les conviene. Bendito sea Dios, no les conviene. Por eso dice la Biblia que un pueblo que no tiene profecía, un pueblo que no tiene palabra, es un pueblo que va al barranco. Si usted está en una congregación, mi hermano, donde le reprenden el pecado a diario, siéntase feliz. Siéntase feliz.
Si usted está en una congregación donde a diario le reprenden el pecado, siéntase dichoso, porque hay gente que anhela estar en una congregación donde se reprende el pecado, sin embargo no lo están. Si usted está en una congregación donde le reprenden el pecado, le amonestan el pecado, no se vaya de esa congregación, no salga de esa congregación, permanezca, porque esas congregaciones son pocas las que existen hoy en día. La palabra tiene poder, mi hermano, la palabra tiene poder. Entonces volvemos a Mateo capítulo 8, versículo 16. Miren el poder que la palabra tiene. Mateo 8, 16. Dice la Biblia: y cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados. Bendito Dios. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué los sanó? Con la palabra. ¿Tiene poder la palabra? Sí, Señor. ¿Para qué tiene poder? Para sanar enfermos, para reprender al diablo, que el Señor lo reprenda. Jesús mismo deja el ejemplo. Aunque Jesús es la palabra, Jesús es el verbo. Entonces dice la Biblia, bendito sea Dios, que cuando Jesús llegaba a las ciudades con la palabra, echaba fuera a los demonios. Por eso es que hoy en las iglesias hay un montón de endemoniados. El que está en adulterio está endemoniado. El que está en fornicación está endemoniado. El que está en la mentira está endemoniado. El que está, hermano, bendito sea Dios, el que está medio también está endemoniado. Pero ¿por qué están esos endemoniados en las congregaciones? Porque no hay palabra de Dios que los sacuda, que los golpee, que les haga entender sus errores en los que ellos están metidos. Pero ¿qué dice mucho pastor? Delincuente. No, dice, es que los hermanos se golpean, los hermanos se ofenden, los hermanitos se lastiman. ¿Cómo no le va a lastimar si la palabra es golpe para el que está torcido?